Dios. Voy a leer un poquito. Alabado sea el nombre del Señor. Un momentico, ahí está. ¿Dónde estoy? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 en adelante. La buena batalla de la fe, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Ahora sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, usa los labios de mi hermana, que tu Santo Espíritu la use con poder, unción y autoridad, Padre. Que se rompan los yugos del diablo, bendito Dios. Que seamos levantados, Señor. El que tenga el ánimo en el suelo, bendito Dios. Que sea catapultado, Dios, a la nube en adoración a ti, mi Dios. Padre, lo que estén enfermo, Padre, con síntomas, bendito sea tu nombre. Padre, que a la luz de tu presencia, Padre Santo, no haya ninguna enfermedad, no haya nada, Dios, que pueda resistir tu gloria, bendito Dios. Tú estás en medio nuestro, Señor, y creemos en tu poder, Padre. Bendice a mi hermana, Dios, utilízala en gran manera en esta noche. Padre, aquí está ella en tus manos, Espíritu Santo. Úsala, Señor, como tú lo sabes hacer, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Areli, todo suyo. Gloria a Dios. Me fui a mute yo. Gloria al Señor. Usted está en mute. Quítele el mute, que no se está escuchando. Ok. Buenas noches a cada uno de mis hermanos. Algunos los conozco porque estoy participando en este grupo. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios porque ha permitido que cada una de esas personas que han entrado esta noche a oír mi testimonio, este testimonio que cuando el Señor nos llama, nosotros estamos llamados a ser testigos de lo que Él ha hecho con nosotros, porque a través de nuestros testimonios va a servir a otros para salir de ese mundo de tinieblas y entender que hay un Dios que sí lo puede todo. Estoy un poquito nerviosa, nunca había dado mi testimonio así, me habían permitido dar mi testimonio completo, pero yo me llamo, vamos a empezar por ahí, me llamo Arely Sierra, soy perteneciente a la iglesia Mahanaim en la ciudad de Tampa, Florida. Mi pastor es Raymond Arroyo, la pastora Eva Arroyo. Estamos en este momento basado en el proceso en que yo he estado viviendo los últimos tiempos, procesos que el Señor nos permite que nos pase porque son para fortalecernos y para Él hacer de nosotros lo que Él quiere. Estoy ahora en New Jersey, en casa de mis hijos. Les diré que yo me crié en un hogar con un padre y una madre y dos hermanos. Yo soy la única hembra, donde eran unos padres que se amaban mucho.
Pero, siempre viene el pero, ¿verdad? Había un problema. Mi mamá no era cristiana, pero era una mujer de muchos valores, creía en Dios. Ella tenía el malentendido que pensaba que si ella creía en Dios y no le hacía nada mal a nadie, ella no tenía que ir a una iglesia. Pero mi papá no era de esa manera. Mi papá fue un hombre que actuó como actúan muchos de los hombres, o actuamos muchos de los hombres en este tiempo donde estamos, que es en la búsqueda de el poder y del dinero. Y eso nos lleva a nosotros por unos caminos que no son realmente los que Dios nos dio. Mi padre descendía de la región sur, a un pueblo que se llama Los Ríos de Neiva, que es contiguo al poblado de Haití. Eso permitió que mi padre se criara en los caminos del espiritismo. Él tenía constantemente esa búsqueda de dinero y lo hacía él no salir de Haití, buscando hacer pactos con Satanás para él conseguir ese dinero. Una vez el enemigo le permitió que le dieran unos números de la lotería y se sacó bastante dinero, y después de ahí él entendía que Satanás le iba a seguir dando más. No le siguió dando más. Lo que empezó fue a quitarle. Pero mi madre era una mujer muy de negocio, una mujer muy, donde para dar cada paso, era una mujer trabajadora, y para dar cada paso, ella tenía que entender que no iba a tener una pérdida de nada de lo que se llamaba la manutención de nosotros, porque al mi padre perder todo, mi madre tuvo que asumir la dirección de la casa, la jerarquía del hombre la cogió ella. Eso hizo que mi padre constantemente estuviera en Haití buscando dinero, robándole a mi mamá para ir a Haití a hacer pactos satánicos en el vudú. Una vez mi madre se dio cuenta que él le había robado el dinero de mi madre, echarle el plato a la casa, y tuvieron un pleito bien feo y se fue para Haití. Mi madre volvía y lo perdonaba, y volvía y él caía en lo mismo. Sucede que ya no tenía nada, Satanás se lo había quitado todo, todo. Entonces, mi padre mi madre le sacó un carro en ese momento, era nuevo, en lo que ese tiempo le dio un 120i. Y el poder de Satanás era tan grande sobre él, porque ya le había entregado todo, que sin mi madre darse cuenta, ese carro nuevo, un Datsun 120i, él fue y lo vendió a una persona que nunca supimos quién fue, y se lo cambió por una cantidad de dinero para él ir a Haití, y por 4 puercos. Desde ahí mi madre decidió dejarse de él. Seguimos ahí. Un día mi padre fue al cementerio a hacer un pacto satánico, y en ese cementerio el haitiano, para doblarle el dinero supuestamente, en el cementerio le dio un trago, y cuando le dio el trago cayó mi papá. Después de ahí mi papá lo encontraron bien mal en el cementerio, fue llevado al hospital y duró alrededor de un año más o menos. Siguió a él en las mismas cosas, pero quedó bien, tú sabes, le dio un derrame cerebral y quedó bien, con muchas dificultades para caminar, para coger los alimentos, para todas esas cosas. Antes de decirle, yo desde niña, yo le tenía un miedo al enemigo, el Señor lo reprenda, que eso no me permitió a mí nunca dormir sola en un cuarto. Nunca. Yo no sé por qué yo le tenía tanto miedo. Sucede que cuando pasa el tiempo, dormía con mis hermanos. Yo entro a la escuela de medicina de la UCE a estudiar. En ese proceso mi padre estaba bien enfermo. Lo habíamos llevado varias veces al médico, pero lo dejamos un día en el hospital y yo me fui a la universidad,
a San Pedro de Macorís y él quedó bien grave, pero yo tenía examen y no podía ya perder más clases. Sucede que estaba mi mamá con él en el hospital, estaba una prima mía y estaba otra persona más. Mi papá estaba moribundo y él decía, búscame a Areli. No mencionaba a ninguno de mis hermanos. Búscame a Areli, búscame a Areli. La prima mía que estaba con él le decía, pero ¿y para qué tú quieras? Porque lo vio que se estaba muriendo. Dime a mí que yo se lo voy a decir. Y él le decía, no, yo tengo que decirle eso a Areli. Pues viene a ser el caso que cuando yo llegué, ya había muerto. Nunca supe lo que él me quería decir. Pensé en ese momento que yo no conocía los caminos de Dios. Yo pensé que a lo mejor era que tenía alguna hermana, yo, tú sabes, en la calle o algo así. Nunca me imaginé nada de lo que hasta ahora yo he sentido en mi corazón que Dios me ha hablado. O que yo he sentido, no voy a atreverme a decir que Dios me ha dicho, sino que yo he sentido ahora que era otras las circunstancias. Pues pasó el tiempo, no dormía yo sola. Mi papá muere, yo duermo con mi madre. Yo me fui criada con muchos valores, y muchos valores. Unos valores que me hicieron a mí ver que yo tenía que respetar a mi madre, respetar a mi padre, que los valores de mi madre era que yo tenía que salir casada de mi casa, siendo una mujer virgen, a entregarme a mi esposo. Y fueron acuerdos y valores que yo cumplí. A la edad de 29 años, yo decido casarme con una persona que es el padre de mis 3 hijos. En este ir y venir, yo iba a la iglesia católica, pero iba a los mortorios y oía esa rezadera y yo decía, Dios mío, pero ¿y cuándo es que esto se va a acabar? Ay, Padre amado. Y estaba ahí cuando se moría alguien participando de esas cosas, pero yo sentía como que eso era como algo que no me agradaba. Sucede que decido casarme con el papá de mis hijos, de mis 3 hijos. Nos casamos por la ley y por la iglesia, pero no pudimos mantener nuestra relación y yo me divorcié de él. En ese ir y venir de divorciarnos, yo me mudo con mi madre de nuevo a mi casa, a la casa de nosotros, y de ahí decidimos mudarnos a otro lugar. Al lado de esa casa donde yo me mudé, había una persona, una doctora que se llama Rosiri Suero, y ella me invita a la iglesia Pentecostés donde ella va. Y me dice, Areli, vamos porque hay algo que el Señor tiene para ti. Cuando yo voy, me preguntan en la iglesia, ¿te quieres acercar a Jesús? Y yo me quedo pensando y hablo y miro así para arriba y le digo, no, todavía no. Ese todavía no que nosotros cada uno decimos de nosotros. No, todavía no. Eso me duele a mí ahora. Eso me duele mucho. Pero siempre estamos pensando nosotros los seres humanos. Y yo era una mujer atractiva, tenía buen cuerpo, buenas piernas, elegante, profesional, bailaba como un trompo. Donde yo entraba era un orgullo que tenía con mi cuerpo, con lo que yo era, como yo andaba, que andaba con mis amigas y mis amigas me decían, pero no podemos andar contigo, porque es que mira, todos nada más a ti que te miran. Y en ese orgullo de la carne, ese orgullo que tenía de mi carne y de mi cuerpo y de cómo me veía y de cómo los hombres, a veces que yo iba a fiesta con mis primas y mi familia y yo entraba y todos se quedaban mirándome así. Y yo iba a mi casa y le decía a mami, te puedes sentir orgullosa porque tu hija entró a una fiesta y todos me miraron, pero me miraban el pecado, me miraban la carne, no me miraban el corazón como mira a Cristo. Pues nada, decido después de 5 años de matrimonio divorciarme. Me quedo con 3 niños, sola, con mi mamá viviendo. Asumo la responsabilidad de mis hijos porque el padre de mis hijos hizo una segunda familia y como la mayoría de todos los hombres, aunque no todos, he hecho a un lado
a la familia que había procreado conmigo y sus hijos, y se hizo cargo de su nueva familia. Pero yo cuando esto estaba trabajando allá en la Plaza de la Salud, trabajaba para Salud Pública también. Tenía que tener 3 trabajos para poderme mantener. Tenía, esa inquietud todo el tiempo de venir a Estados Unidos. Mi esposo ya me había buscado la visa que yo anhelaba desde que yo era niña. Y yo tenía ese deseo. Yo sentía que yo tenía algo aquí en Estados Unidos, pero no sabía por qué me atraía tanto este país. Vengo y decido, y le digo a mi mamá, porque tenía 2 cheques, eran 20,000 y pico de pesos en ese tiempo, y no me daba para colegio, pago de carro nuevo, y vivía con mi mamá. No me daba el dinero. Le dije a mami un día, me voy. Mi mamá se enojó. Y yo le dije, pues si tú no puedes quedarte con los niños en lo que yo me voy y me pongo allá, pues yo voy a tener que llevármelo para allá y van a pasar un poquito de trabajo. Sucede que me habían dado una información de unos trabajos que habían aquí, que uno podía trabajar como consejero mental, o sea, como psicólogo, en una clínica de salud mental aquí. Vine en el año 2002 para acá, octubre del 2002. En febrero del 2003, febrero primero, enero 28 por ahí, sucede que me aparece esa reunión en un periódico y yo decido ir con mi amiga Rosiri, la doctora que ya me había llevado a la iglesia anteriormente. Y vamos a la reunión y conseguimos trabajo. Nos fuimos a Filadelfia, ahí me ubiqué, pero antes de irnos para Filadelfia a vivir, Rosiri, la doctora, que ya es cristiana, me invita para la iglesia de Ámsterdam y la 180 y me preguntan de nuevo, ¿usted acepta a Jesucristo como su Salvador? Y vuelve, ahora no, ahora no. Ese ahora no que decimos siempre nosotros. ¿Por qué ahora no? Porque me acordaba lo que yo bailaba. Y yo no fui bebedora de alcohol nunca fui bebedora de alcohol, pero me encantaba bailar. Yo me levantaba por la mañana y era una bachata puesta. Desde que me levantaba a las 6, era con bachata puesta todo lo que da. Y en el carro iba y una bachata. La gente, antes de yo apiarme del carro, ya sabía que yo iba ahí, porque oían lo que yo andaba. Pues sucede que en ese 2003, digo que no, de nuevo. Me dio un poquito de miedo en ese momento, que por eso tenemos que ser un poquito los cristianos, un poquito delicados con esas cosas, que a veces queremos quitarle el trabajo al Espíritu Santo y queremos transformar nosotros las personas cuando llegan a las iglesias. Y usted tiene que dejar que sea el Espíritu Santo que trabaje. Y cuando yo fui con ella a la iglesia, me vistieron con una blusa, manga larga, sana doctrina, hasta aquí, cuello alto. Ella misma me vistió la ropa, falda hasta el piso y toda tapada. Eso me dio miedo también de nuevo, pero el miedo que le da Satanás a uno, miedo de que no podía exhibir mis piernas, ni podía exhibir mi cuerpo, ni podía exhibir mi baile exótico, ni ir por la calle caminando para que me miraran como siempre me miraban. Mi hijo le encantaba decirme a mí en ese tiempo, mami, camina adelante, porque a él le gustaba cuando yo iba caminando adelante y él veía que los muchachos jóvenes me miraban y después me decía, me susurraba, mami, pero mira, tú viste, esos muchachos nada más se quedaban mirándote a ti y a Yoremi y a Vanessa no la miraron. Errores de uno cuando está en la carne. Pues me vistió ella así y tomé miedo. Le dije que no al Señor. Pasa el tiempo, estoy trabajando en esa institución. En esa institución era un dominicano que casualmente tuvo problemas con la ley porque abusaba muchísimo de nosotros. Y eso nos llevó a nosotros que tuviéramos que reclamar y reclamar cosas que él estaba haciendo mal con nosotros, porque nos trajo a ir, venir y decir, yo entré aquí a ese trabajo y aquí me cambiaron mi visa de turista, cosas del Señor,
me la cambiaron por una visa H1B, que es la visa de trabajador, como profesional. Pero él nos pagaba mal, trabajábamos muchas horas y nos pagaban poco dinero, no nos la pagaban, nos dejaba de pagar en muchísimo tiempo. Eso llevó a que yo siempre fui, no voy a decir un poquito, no, porque miento, mucho. Yo era muy voluble y era muy, actuaba rápido. Alguien me decía algo y yo actuaba rápido. Sucede que comencé yo a decir, pero ¿y por qué estamos dejando que haga esto con nosotros? Esto es un abuso. Porque yo estaba sola en este país con 3 niños. Y lo que él nos daba, a veces durábamos un mes sin cobrar cuando él dejaba de pagarnos. No nos daba. Eso me llevó a reclamar. Pues todo el mundo era de saber que esa persona, su madre es espiritista. Vivía haciendo trabajo de brujería en la clínica. Todo el mundo nada más iba y veíamos todas las cosas que echaba por todos los lados. Cuando nosotros estamos fuera del alcance de Dios, todo lo que el enemigo quiere, Dios le permite que lo haga contigo. Si tú no eres de su reino, Él va a permitirle al enemigo. Y Él le permitió al enemigo que usara a la madre de ese hombre. Y parece que me estaba haciendo algún trabajo para quietarme, diría yo. Porque de repente se me entró ¿cómo le explico? Me daban unos decaimientos donde yo lo que quería era tirarme al piso. Y cuando yo me tiraba al piso, yo sentía que la tierra me estaba tragando para abajo. Algo me jalaba como que me estaba hundiendo, que me estaba jalando y hundiéndome. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tengo? Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Me encontraron varias veces en la clínica y ya lo último los muchachos me dijeron, no, vamos a llevarla al hospital. Viene a ser que cuando me llevan al hospital me dicen que yo no tengo nada, me hacen todos los análisis, no tengo nada. Eso fue en el 2004 por ahí. No tengo nada. Una persona que trabajaba allá, no voy a decir hembra o varón, porque no quiero que ese testimonio llegue y vaya a ver problemas. Una persona iba conmigo a las 12 porque se dio cuenta que esa persona también bregaba con el espiritismo, pero yo no sabía nada en ese momento. Y iba todos los días a orar supuestamente conmigo. A las 12 del día iba a hacer una oración conmigo a la oficina y empezamos a orar y a orar en la oficina. Y me decía, ven que vamos a aniquilarlo y él no va a salir con nosotros, no va a seguir abusando. Y nos poníamos supuestamente a orar de rodillas. Pero después yo me enteré que esa persona bregaba con espiritismo. Yo no lo sabía. Sucede que pasa el tiempo. En el 2003 conozco yo a la que fue mi pareja por 16 años. De ese hombre fue como algo, yo no entiendo de verdad, porque yo siempre fui una mujer despierta, una mujer, y fue algo que cuando nos conocimos, como una atracción que yo no sé ni cómo explicarle. Una cosa, señores, que yo no puedo ni explicarle qué fue. Yo veía cuando él me permitía ver. Yo respiraba cuando él me permitía respirar. Óigame, fue una cosa que yo lo único que tenía mis ojos para mirar era a ese hombre y a mis hijos. Él vivía en Nueva York y él venía los fines de semana a mi casa. Cuando yo lo conocí, él no tenía nada, pero empezó a trabajar y a negociar y se comenzó a hacer de chelitos. Y empezaron las mujeres a Nueva York a buscarlo y él empezó a buscarlo. Sucede que vino una prima mía de Santo Domingo y me dice que le permite entrar a mi casa. Estoy hablando ya que esto fue en el año 2004. Mi prima cuando llega, yo veo que ella un día me dice a mí, ay, ella me decía mi loca, y yo le decía mi loca, pero fue un jevo que tú te conseguiste, que sí o qué. Y yo me quedé y me reía. Viene a ser que mi prima esté en mi casa con sus 2 niños. De repente, un día,
hacemos una fiesta en mi casa. Y yo me doy cuenta, me sospecho algo de ellos dos. Pero yo dije, no, eso no es así. Hasta que un mes después de eso, yo descubro que ellos estaban teniendo una relación. Pero mi prima era casada. Cuando yo me di cuenta de eso, le puedo decir que yo rebajé 35 libras en menos de un mes. Eso fue un sufrimiento tan grande que yo tuve con ese hombre, que yo no le puedo ni decir lo que yo sufrí con ese hombre. Eso fue una cosa, y fue una cosa terrible. Duramos como 2 meses dejados y a los 2 meses él vino a mi casa y me dijo que lo perdonara y que empezáramos de cero, que ya eso había pasado. Y yo volví y me arreglé con él. Sucede que ya en eso ya le había buscado un apartamento en Nueva York. Y yo empecé a ir a su apartamento. Cuando yo llegué el primer día, yo veo que él tiene un altar. Pero, ¿saben lo que es un altar? Pero un altar terrible. Terrible. Estoy yo durmiendo en su casa esa noche y yo no estoy todavía en los caminos de Cristo. Yo no estoy todavía. Yo estoy con él en fornicación y pecando. Y estoy en su casa y me sueño que estamos en la cama durmiendo y de repente yo veo la televisión, que esa televisión empieza a apagar y a prender y yo lo estoy despertando a él, pero yo estoy despierta y lo estoy despertando a él y le digo, levántate que mira, aquí hay algo malo, mira, la televisión se está apagando y se está prendiendo, mira. Y él está ahí, pero yo no puedo. Y empiezo yo, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. En el sueño veo yo que hay una camisa negra volando en toda la habitación y queriendo venir para encima de mí. Y yo le decía, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no sabía de dónde me salió eso, pero me acordaba a lo mejor de cómo me hablaba mi amiga Rosiri Suero cuando ella estaba dándome palabra del Señor y estaba sembrando semilla en mí. Por eso que es importante sembrar la semilla del Señor en nosotros, porque es que con esa semilla va un día a dar fruto para nosotros, para sacar de ahí, de esa semilla, para nosotros podernos defendernos en el reino del Señor. Y empecé en el sueño esa camisa queriendo venir para arriba de mí, como si fuera como una camisa como en forma de hacha, como queriendo venir para encima de mí a matar. Y veo yo que yo le decía, te reprendo en el nombre de Jesús. De repente entra una mujer por detrás y le hace a la camisa de esta manera y le alza los brazos y la camisa se va para encima de ella y la veo yo que cae con ella, encima de ella, cayó así en las manos y se fue por la parte de atrás. Después de eso, mi pareja no dormía. Parece que los demonios que él tenía ahí, al ir yo allá, y el Señor con los propósitos que ya tenía conmigo, a ir yo allá, parece ser que esos demonios se pusieron enojados con él. Y yo sé que él me llamaba y me decía, no dormí anoche, no dormí. Y yo le decía, ¿qué te pasó? Me dice, no, es que no pude dormir porque mira, cuando estaba queriendo coger sueñito, me trancan la puerta, me la abren, me la trayan y me levanto y yo me planto. Y yo le digo a él, mira, lo que pasa ahí, que todas esas cosas que tú tienes ahí son cosas malas, son cosas malas. Sigo con ese señor. Y en el año 2006, que yo compré mi casa que tengo aquí ahora en New Jersey, en ese año, comienzo yo, el enemigo, a dar mis sueños con los palets y las tripletas. Y todos los días me llamaba el que era mi pareja. Ese hombre se sacaba tripleta. Había veces que él se iba para Santo Domingo y me decía, voy para allá para Santo Domingo, no tengo ni un peso. Y yo le decía, yo en mi ignorancia, porque somos ignorantes cuando no conocemos la palabra del Señor, le decía, no te preocupes, que Dios me va a dar esta noche unos sueños y tú verás que tú te vas a sacar. Y exactamente así mismo era. Me daba el Satanás los 3 números, pam, 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 o a veces 2 números, tan, tan. Y él se sacaba esos palés o si no se sacaba con un número. Todos los días. Los últimos días parece que el Señor ya me estaba guardando porque ya como que el Señor se estaba ya
yo diría que ya el Señor ya le estaba como le hizo con Job, diciéndole a Satanás, se te está terminando el jueguito con ella, porque yo a ella la he escogido y la he llamado. Así que se te está terminando el juego con ella. Pues sucede que cuando me daba el enemigo los sueños, hacía así en el sueño, ¡pa! Y algo me lo borraba así instantáneamente. Y yo sabía que me lo daba porque venía y me lo daban a mi cama. Yo sentía esos pies de hierro que entraban a mi casa y se ponían por delante de mi cama y me decían pan, 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 los 3 números o 2 números. Y allí me dejaban y no permitía que yo me acordara del sueño. Me dice, ¿verdad? Que era mi pareja, me dice, vamos a poner esta noche un vaso de agua ahí abajo. Y yo le decía, no, yo no voy a poner, yo no voy a hacer nada de esas cosas ahí. Y no lo ponía. Sucede que una vez una amiga mía me invita en Filadelfia a ir donde una amiga de ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros con quién andamos. Porque cuando andamos con quienes no conocemos, no sabemos a lo que nos puede llevar esa persona. Yo sí sé que cuando llegamos a la casa, la amiga de ella, perdón, me di cuenta que era espiritista. Cuando llego a la casa encuentro toda esa idolatría en toda la casa. Y yo me siento en la mesa, en una mesa así con mi amiga y ella en otra silla. Y yo noto que esa mujer se comenzó a mirarme y como a mirarme de una forma fea. Y a mirarme como de una forma fea. Y de repente ella llama a la amiga mía a decirle algo. Y mi amiga viene para atrás y me dice, vámonos, Arely, vámonos. Y cuando salimos, digo, ¿pero qué pasó? ¿Y por qué esa mujer me estaba mirando así? Me dice, ay, muchacha, tú no sabes lo que esa mujer me dijo. Me dijo que te sacara de ahí, pero ya mismo, que te sacara en bola de humo, que ella no sabe qué es lo que tú tienes, pero que se fueron sus santos, que se fueron de ahí. Me dijo, sácala de aquí, sácala y no me la traiga más. Sácala, no la quiero aquí, no la quiero aquí. No sabía nada tampoco. Mi pareja y yo íbamos, cuando él venía los fines de semana, íbamos los domingos a la iglesia. Pero era para mí una tortura. Yo ir a la iglesia era una tortura. Yo pensaba que ya con eso yo cumplía con Dios. Pero cuando yo oía esos rezos, eso no me gustaba. Pues pasa el tiempo y yo compro esta casa donde vivo ahora. Aquí viene mi testimonio. Y comienzo a arreglar mi casa. Eso será como en el 2012, por ahí. En el 2012. Comienzo a arreglar mi casa. ¿Qué pasa? Que como había arreglado mi casa, yo cumplí años en septiembre, me hacen mis hijos una sorpresa de cumpleaños. Y ya había pasado todo eso de esos números y esas cosas que estaba el enemigo. Aquí mis hijos cogían cuchillo en esta casa para pelear y se cogían cuchillo uno con otro para pelear y para matarse. Y eso era una guerra horrible en esta casa. Pero yo no sabía nada. A todas estas cosas yo no sé nada. Yo estoy así como estamos todos. Como dice esta palabra que yo tengo aquí. Esta palabra donde está en el libro de Génesis 1. Donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así somos nosotros. Estamos desordenados. Y estamos vacíos cuando llegamos a los pies de Cristo. Estamos desordenados y vacíos. Y estamos en tiniebla. Desordenados y vacíos estamos nosotros. Sucede que hacemos la fiesta, hacen mis hijos la fiesta, comenzamos la fiesta y cuando están un DJ que ya contrataron, ponen el DJ y comienzan a poner música de Quinito Méndez. Para nadie es un secreto que Quinito Méndez le canta al enemigo, ahora lo sé yo. Ustedes saben todas las canciones que Quinito Méndez tiene, más los que han estado en los que no se han criado en el evangelio. Y de repente veo yo toda la casa llena de toda esa gente y yo veía como demonios en la cara de ellos
Y yo tenía un niño cargado y yo veía a todos como esos demonios así cargados y mirando así para todos los lados. Y yo veía a toda esa gente endemoniada. Yo no sé porque yo todavía no estaba en los caminos de Dios, pero que me di cuenta que algo sobrenatural estaba pasando en mi hogar. Y como jefa de mi casa, fui al DJ, le dije, párame esa música, no la quiero aquí. Y pon otra música porque no quiero eso. Ya todos estaban bailando esas cosas de palo. ¿Qué pasa? La amiga de mi hija había tirado fotos. Mis hermanos, cuando pasan los días y esa amiga de mi hija comienza a ver las fotos y ve la foto un día en la noche. Ya yo estoy acostada porque mis hijos están teniendo pesadillas y están teniendo mucho miedo en la casa, pero yo no oía nada. Yo le decía, estén tranquilos. A veces me llamaba mi hija, la más chiquita que estaba aquí, y me decía, mami, me estaban ahorcando ahora cuando yo estaba aquí, me estaban ahorcando, mami. Y yo decía, Vanessa, no está pasando nada, eso fue un sueño. Yo estaba trabajando. O a veces me llamaba mi hijo y me decía, mami, pasó algo terrible aquí en la casa. Mira, mami, al mismo tiempo se cayeron todos los cuadros de la casa, mami. Mira. Y yo decía a mis hijos, es que ustedes se portan mal, esténse tranquilos y pórtense bien. Yo a todas estas cosas yo no sé nada. Cuando pasa lo de esa fiesta, nos llama a mi hija, llama ese día la amiguita de ella y mi hija está conmigo y le dice, mami, no le coge el teléfono. Digo yo, pero ¿y por qué lloré? Y si es algo importante. Y yo veía que la muchacha insistía. Y viene la muchacha y viene para la casa y toca la puerta, toca. Y mis hijos me dicen, no le abra, mami, no le abra. El enemigo estaba usando a mis hijos para que mis hijos no me dejaran abrir, para que yo no comenzara a abrir los ojos. Cuando le digo, no, yo voy a abrir, y voy a abrir la puerta y comienza a enseñarme las fotos. Miren mis hermanos, habían más demonios que gentes de las que había acá de las personas. Eso fue una cosa terrible. Cuando empezamos a ver eso, miren mis hermanos, eso fue algo terrible. No, desde ahí que esos demonios se sentían ya descubiertos, jamás pudimos volver a dormir aquí en esta casa. Eso era una cosa, eso era jalando la mesa, la silla, abriendo la puerta del cuarto. Dormíamos los 5 en ese cuarto, en una cama, y pusimos como cositas ahí, porque mi hijo dormía solo en su cuarto, y mi hijo dejó de dormir solo, porque después me enteré yo que le prendían la luz, o que le hacían cosas, le decían cosas feas, y lo despertaban con cosas feas. Y dormíamos los 5 ahí. Hermanos, permítanme decirle que empezamos a sufrir lo que se llama no conocer de Dios ni saber qué hacer. Ser ignorante, porque eso somos cuando somos ignorantes. Cuando no sabemos lo que se llama una guerra espiritual, somos ignorantes. Empezamos a pelear esa guerra. Entonces me buscaron a una señora que ella es... ¿cómo se llama esta religión? Que son de los... ay, Padre amado. Son católicos, pero ellos derivan del Pentecostés, se dividieron del Pentecostés. Ellos son carismáticos. Gracias, hermano. Carismáticos. La señora cuando viene aquí me dice, Arelis, lo que aquí hay no se saca así. Lo que hay aquí, esto es un ayuno de 2 semanas que yo tengo que poner. Ahora le puedo decir, mis hermanos, que esa señora, ella, no sé qué pasará con esos carismáticos, pero de verdad que es terrible esa mujer, es fuerte. Pues bien, comienza ella a venir aquí para que nosotros participemos en lo que se llaman las reuniones que estábamos haciendo por una semana en la casa, leyendo la palabra, cantando cántico, alabanza, y venía todos esos días. En esos días que ella empezó a venir, no estaba tan fuerte la cosa, porque a veces nosotros pasamos la noche entera sin dormir, porque cuando estábamos queriendo dormir, al mismo tiempo sentíamos el llavín del cuarto, cuando le hacían así, como una formadura, o a veces dejamos la televisión apagada y de repente se prendía. Me empujaban a mis hijos por las escaleras, una cosa terrible.
la señora entró en su ayuno y comenzó en su ayuno ella, seguimos viniendo aquí. A la semana me dijo, Arely, ya tal día vamos a hacer la liberación. Hermanos, cuando vino esa señora, estábamos mis hijos y yo aquí, nos dijo, agárrense de las manos. Aquí estaba un primo hermano de Jason, que eres uno de mis testigos, de lo grande que nosotros vivimos, y otra persona más que estaba aquí. Y mis hijos y otras personas más. La señora nos dijo, agárrense de las manos, no se suelten y solo digan Jesús. Miren mi hermano, cuando esa señora dijo, Espíritu Santo, con esa autoridad y ese poder, Espíritu Santo, miren hermano, los miles y miles y millares de demonios, el Señor los reprenda, que habían en esta casa, empezaron a gritar. Y cuando mis hijos oyeron eso, mis hijos se aferraron ante mí, se me echaron para el lado y oímos esos demonios que nada más parecían, nada más hacían y empezaron a darle en el Beyman, a dar golpes y golpes y golpes. El Señor los reprenda, golpes y golpes. Y esa mujer echando y arrancando y quitando toda idolatría que encontró aquí. Ese día fue que ella arrancó todas las idolatrías, todos los cuadros donde estaban impregnados. Y esa mujer, miren hermanos, eso fue terrible. Eso fue un tropel que yo le puedo dar testimonio. Que fue como cuando usted está en el Estadio Olímpico, conoce el Estadio Olímpico Santo Domingo, y que se arma un corredero, todo ese galope de gente corriendo, un tropel de gente así, pero no eran gente, eran demonios. Y nada más lo veía en la sombra, nosotros, ¡fua! Saliendo. Miren, hermanos, yo quedé con un trauma tan grande. Que la señora me dijo, Arely, aquí no hay nada, ya lo que estaba salió en el nombre de Jesús. Y yo no quise dormir más aquí. Perdón. Perdón, pero esto es algo que no lo había contado nunca. Y hacía mucho que yo no decía esto y hablaba de esto. Y esto me da asma porque yo sufro de asma. Miren, hermanos, llamé a una amiga mía y me fui con mis 3 hijos para su casa hasta que yo buscara otra casa donde vivir. Me fui, me quedé donde mi amiga y como al mes conseguí una casa donde vivir, un townhouse. Hermanos, vinieron los amigos de mis hijos, yo, mis hijos, Franber, el primo de Jason, el grupo, a hacer la mudanza. Hermanos, cuando estaba que yo entré muerta de miedo al Beyman, oí yo ese demonio, el Señor los reprenda, que me voció aquí en el oído y yo salí espantada, voceando como una loca. Te reprendo, te dejo la casa, quédate con ella, a mí no me sigas, vete, quédate con esa casa, a mí no me interesa, quédate con tu casa. Hermanos, en la vista de todos, un tarro de azúcar que yo tengo enfrente en el counter de mi meseta en la cocina, de 5 libras, un tarro grande que estaba lleno, eso lo movieron y lo movieron así en los ojos de todo el mundo y lo estrellaron así. ¡Pla! Y salimos todos despavoridos de aquí. ¿Qué pasa? En mi nuevo trabajo que yo estaba, ya sabían por lo que yo estaba pasando, pero yo había conseguido, imagínense usted, agua bendita, pero fue lo que me dijeron. Yo no conocía del Señor y yo me voy para allá, para el apartamento, y yo todo lo que yo iba entrando al apartamento, yo le decía, yo te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en una viene saliendo la que era novia de un primo de Jason. Y yo hago así, pa, y tiro una foto, pa, y le hago así, le tiro la foto.
Y cuando le tiro la foto, la subo a Facebook y me llaman despavoridos mis compañeros de trabajo. Despavoridos. Y me decían, Arely, borra esa foto que pusiste en Facebook, pero ya. Borra esa foto ahora mismo, Arely. Bórrala ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vete a Facebook y borra esa foto. Hermanos, cuando yo voy a esa foto que mira, yo me pongo hasta nerviosa todavía. Ya no, pero recordarlo, sí. Miren, hermanos, que yo veo eso. Viene ese demonio, el Señor lo reprenda, saliendo delante de la novia del primo de Jason. Así, mire, con esa capucha así, como si fuera Intriví, delante de ella. Delante de ella, él se veía totalmente, pero ella se veía detrás de él. Y cuando yo vi esa foto, mira, yo la borré y yo empecé, me di una crisis histérica y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y por qué? ¿Y por qué, Padre? ¿Por qué a mí, Padre? Mira, Padre, yo no voy, Padre amado. Empecé terriblemente, donde mis hijos asumieron el rol de madre y yo era su hija. Donde mis hijos era que me cubrían a mí el miedo que yo tenía, donde yo no podía estar sola ni un segundo en la casa. Porque eso es lo que hace el enemigo, meterte terror, miedo. Pues viene y me quedo ahí, pasa el tiempo y preparamos un viaje para Santo Domingo. Yo, cuando pasó eso que pasó, yo buscaba comida en una iglesia, pero es una iglesia donde yo antes tenía la ignorancia, me voy a llamarla así porque yo era ignorante, donde yo decía, ay no, a mí no me gustan esos locos, esos pentecostales, esa gente, esos evangélicos son como locos, andan todo el tiempo voceando y haciendo eso como si estuvieran montados. No, a mí me gustan las iglesias que sean tranquilas. ¿Qué pasa? Que yo le voy a esa iglesia cristiana, pero no sé qué denominación eran ellos. Eran bien apaciguados, bien así, bien calmadito, así. El pastor cogía y leía el mensaje, cogía y escribía y leía su mensaje. Yo sentía que salía como si nada estuviera haciendo nada en mí. Pasa el tiempo y hacemos ese viaje para Santo Domingo. Ya yo estoy haciendo un supuesto discipulado que ellos me estaban dando de la palabra. En enero de 2013 se me ocurre a mí ir a Santo Domingo. Voy allá, estoy allá. Cuando vengo de camino, venía por el aeropuerto Kennedy, porque por allá era que yo viajaba para que el que era mi pareja me recogiera. Y estoy ahí, ya habíamos llegado, el avión llegó 40 minutos antes al Kennedy. De repente, el avión hace y yo me quedo así, pero al lado viene un señor y me coge la mano y me dice, tranquila, que yo viajo 2 y 3 veces al mes y esto es normal. Me quedo tranquila ahí, pero yo veo ya que el avión está casi cayéndose. Yo digo, ¿qué pasa, Señor? Y me quedo así, tranquilita, así, con el corazón así, bien paniqueada, como dicen los boricuas. Cuando ese avión, hermanos, empezó a dar vuelta en ese Kennedy, y mientras más vuelta daba, ese avión iba cayéndose para abajo. Y mientras más vuelta, casi 1 hora ese avión dando vuelta y vuelta. Ya el Señor que me había dicho a mí que todo estaba bien, ya me había agarrado la mano a mí, la tenía sudada y me había llenado la mano mía sudada. Y yo lo apreté. Y cuando yo vi que ese avión en una dio esa vuelta, mis hermanos, y yo vi que esa ala tocó casi el mar, yo nada más hice esta oración y yo nada más dije, Señor, al que yo ofendí, yo le pido perdón en tu nombre. Si alguien me hizo daño a mí, yo lo perdono.
Pero te digo, Señor, que si me das una oportunidad de yo salvarme de esto, voy a dar testimonio de ti en la iglesia. Hermano, y yo nada más dije esa palabra y tenía mis ojos cerrados orando. El avión venía en silencio, todo el mundo, parece que venían hermanas cristianas ahí, porque yo nada más las veía todo el mundo orando y con la cabeza así inclinada. Hermano, y yo creo que ese avión me quedé como nula así en la mente. Yo nada más me di cuenta que todos los que hemos viajado sabemos que el avión cuando cae al piso hace ¡pum! Yo me di cuenta que el avión, estábamos en tierra. Cuando yo vi que el avión iba frenando ya, haciendo así, que vi los bomberos, la ambulancia, la policía, todo el mundo que estaba esperándonos en ese lugar. Cuando todo el mundo ve que todo ese avión fue así como un ángel que lo puso así en el piso, que Dios mandó así, como una pluma cayó ese avión, que no se sintió nada. Nada, hermano, se sintió. Nada. Y aplaude todo el mundo. Todo el mundo, gracias. Y le doy yo gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues, dice el piloto a la azafata, no, dígale a ellos que dije yo que no. Que a quien ellos le dieron ese aplauso, que dije yo que él se merece que le den unos más fuertes. O sea, el piloto estaba reconociendo que una fuerza sobrenatural fue la que salvó a ese avión. Y todo el mundo empezó. Esa noche no quise ni quedarme con la que era mi pareja. Cogí una guaguita de Geraldo y me fui directamente a mi casa bien despavorida. Fui a la iglesia y hice testimonio de eso. Pero sentía que en esa iglesia, yo sentía que ahí yo todavía yo no estaba. Todavía yo sentía que como que no había un cambio en mí. Yo sentía como que había algo más que yo necesitaba saber qué era eso que no sentía, que yo no sabía lo que era, pero que yo quería sentir. Y eso es lo que el Señor a veces pone en nuestros corazones. Pues viene a ser que como la casa estaba vacía, yo se la renté a unas personas, unos mexicanos. Y el mexicano me dijo, yo le dije al mexicano, que si yo qué, no, que me mudé para allá. Y él me dijo, que yo soy cristiano, que tenemos una iglesita por si usted quiere ir. Y fui, la iglesia del pastor Miguel Fernández y la pastora Lilian Fernández. Un pastor a quien agradezco mucho, porque ahí fue que yo empecé a conocer lo que era realmente la palabra de Dios y a saber cómo era que el Espíritu Santo trabajaba en cada uno de nosotros. Y ahí empecé yo a descubrir al Dios que yo no sabía lo que era, pero que ahora yo lo estaba sintiendo. Y comencé a sentir cosas, comencé a sentir presencia de Dios, comencé a sentir hambre por el Señor, comencé a sentir deseo por el Señor. Empecé a cambiar mis día 31, donde los pasaba en compañía de amistades, esperando el año, bailando, fiesta, alcohol por todos los lados. Empecé a ir a mi iglesia los 31 de diciembre. Sucede que en esa iglesia, por medio del pastor Miguel y la pastora Fernández, le doy las gracias al Señor que los encontré a ellos, porque ahí fue que empezó el verdadero cambio en mí. El cambio que tiene que darse en cada uno. Pero ¿qué pasa? Señores, seguía yendo con mis vestidos cortos allá y seguía yendo con mi ropa corta. Un día me llamaron la atención porque yo me senté y el vestido cuando me senté era por las piernas. Y como me senté, se subieron un poquito. Y la hermana, la pastora, fue y me llevó una manta de la iglesia y eso me avergonzó. Pero yo entendí en ese momento que no me avergonzó por lo que ella me dice a mí, sino por lo que yo estaba haciendo. Y empezó el proceso. Comencé a coger clases bíblicas, discipulados. Cuando todo esto, estamos hablando ya que esto es, el pastor conocía a mi pareja
el pastor se negaba a bautizarme porque yo estaba en fornicación, pero yo no entendía eso. Yo no entendía que yo decía, pero ¿y por qué? Yo vengo a la iglesia, yo le sirvo a Cristo, yo estudio la palabra. Y yo no entendía que hay reglas y hay normas en la palabra de Dios y que hay una palabra escrita que nosotros tenemos que respetar. Debemos de respetar esa palabra. Y si una persona está en pecado, tú no puedes ir a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque antes de haber un bautismo del Espíritu Santo tiene que venir un arrepentimiento. Y yo no entendía eso, que yo tenía que arrepentirme de mi fornicación, eso quedaba en mi vida. Pues el pastor me decía, Arely, no, yo no puedo. Señores, empecé a ir a esa iglesia en el 2013. Estamos hablando que en el 2017, 13, ¿cuántos son? Del 13, 4 años, y el pastor no me había bautizado. Ya yo había dejado a mi pareja y ya no estaba en fornicación. Pero el pastor decía, tú vas a volverte a juntar con Valentín. Ay, Dios mío, ya mencioné su nombre. Tú vas a volver a estar con él. Y yo decía, no, pastor, ya no. Pero el pastor sentía que no, que yo podía volver con él. Sucede que en el 2016, esta casa, yo había aplicado para un refinanciamiento y me negaron el refinanciamiento y no me lo dieron porque valaron las casas y la casa, yo debo 139 y la casa no valía ni 50. Entonces lo que hicieron fue que me pusieron un pay-off en la cuenta y me pusieron el link para si yo vendo la casa, tengo que pagar ese dinero. Pero ya no tenía que pagar morgue. Eso fue en noviembre del 16. Pues sucede que era porque en enero del 17, me botaron de mi trabajo. Me botaron porque yo era media rebusera todavía. Y ese dueño de esa clínica, él le gustaba mucho lo ajeno. Y todo el tiempo se quería quedar con los chelitos que nosotros trabajábamos. Y yo vivía reclamando mis chelitos. Una vez que me pagó como $5,000 juntos, que me lo debía. Y después de ahí volví junto y se quedó también ahora. Pero eso no viene al caso. Yo oro por ellos para que Dios los ayude a buscar al Señor como lo busqué yo. Y me botó. Me quedo sin trabajo. Ya ustedes saben, sin trabajo. Pero ¿qué pasa? Como el Señor sabía, yo estaba pagando el mortgage. Había dejado de pagar el mortgage. Ya no tenía que pagar el mortgage de la casa. Entonces, con lo que me pagaban en esta casa alquilada, con eso, yo pagaba donde yo vivía. Me fui, busqué welfare, busqué food stamp. Imagínese usted, ahí fue que empezó el verdadero proceso de esta sierva del Señor. Y lo digo con tanto orgullo, lo digo con tanta alegría, porque es que si no pasamos los procesos, nosotros no vamos a hacer, nosotros tenemos que pasar por ese desierto, porque para Moisés entregarle al pueblo de Israel esa tierra prometida, tuvo que pasar por un desierto. Lo que pasa es que tenemos que entender qué es la actitud que nosotros vamos a tomar en ese proceso. Y empezó mi proceso. Era una persona que yo tenía 2 trabajos en 2 clínicas y yo ganaba, hermano, $85,000 al año. Y mi vanidad era prendas, zapatos. Yo me iba casi todos los días de tienda. Y si yo me iba a una tienda que me gustaba mucho ir antes y había que comprar $700 de zapatos en un día, yo lo compraba y no me importaba. Y prenda, pero déjeme decirle que las prendas mías, que yo tenía un bulto con todas mis prendas, esa fue una de las primeras cosas que el Señor me quitó, porque a veces el Señor tiene que quitarnos las idolatrías que hay en nuestra vida, porque a veces no la queremos soltar, pero Dios te la quita. Y la primera idolatría que Dios me quitó fue la idolatría de las prendas. Dice, espérate, que esto te me está desviando mucho de lo que tú eras, porque yo compraba una prenda, $3,000, $4,000, pagaba eso y volví y compraba más. Y el Señor, no, espérate, no. Y un día fue una persona a dormir a mi casa y yo tenía las prendas debajo de la cama y un sobrecito así que habían como $100,000 y pico de dólares, se llevó el sobre con todas las prendas. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues enero, eso pedí mi food stamp. Viene a suceder que en abril, en marzo por ahí o abril, le digo al pastor, pastor,
Lamentablemente ya yo no estoy con mi pareja y yo me quiero bautizar. Voy a hablar con el pastor de mi hija para que él me bautice. Entonces el pastor me dijo, no, Arely, vamos a bautizarte. Y el 4 de abril 8 del 2017, bajé a las aguas y el Señor hizo una nueva criatura en mí. Pasa el tiempo. Sigo yendo a mi iglesia. Hasta que un día viene un predicador de Santo Domingo. Ese predicador, cuando llegó a la iglesia, habían unas visitas que eran pastores que siempre van a la iglesia del pastor Miguel. Y yo veía que una pastora iba y el predicador estaba, ese día se levantaron los ministerios de esa iglesia de niños, de hombres. Señores, nunca había visto a una persona con tanto poder, que Dios lo usara con tanto poder sobre un pueblo de Dios. Mira, los niños desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 jóvenes, adultos, todo el mundo en la unción del Espíritu Santo. Se abrieron todos los ministerios de niños, de jóvenes desde ese día. Y yo veía que los pastores que estaban ahí iban y me llevaban a mí como que el Señor le estaba diciendo que algo grande había especial para mí ese día. Y me llevaban y el predicador le decía, no, lo de ella es de último. Déjamela para último. Y yo, hermano, empecé a estar en una unción del Espíritu Santo, que algo que yo nunca había sentido, hermano. Yo estaba temblando, todo el culto fue temblando, hermano. Yo no tenía control sobre mí. Eso era una cosa, una fuerza que estaba sobre mí, que yo no sabía que era eso. Yo no entendía qué estaba pasando. Y cuando viene el última persona que él ministró fue a mí. Y cuando él me levanta y me dice, ven acá. Y yo me levanto, hermano. Yo saco un pie al pasillo. Mire, hermano, ya yo no supe de mí más de ahí. Cayó el poder del Espíritu Santo en mí. Y cayó y fui bautizada con fuego ese día. El Espíritu Santo me bautizó con fuego ese día. Y yo sentí una cosa terrible que yo en mi vida no he sentido. En mi vida yo había sentido algo así como eso. Ese día fue que yo de verdad conocí al Señor. Por eso que nosotros tenemos que buscar por qué ver que el Señor nos toque con el poder de su Espíritu Santo. Porque es que hasta que no sentimos eso, no conocemos verdaderamente a Dios, hasta que no sentimos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y yo sentí esa presencia. Y ese día el Señor me profetizó con él. Cosas que algunas se han dado, otras todavía no, pero que es en el tiempo del Señor. Cuando pasan esos días, yo desde que llegué a Filadelfia, iba a llenar los taxis a un lugar. Y ese año yo fui con mi hijo, mi hija y yo, y una amiga mía, fuimos a llenar los taxis a Filadelfia. Cuando vamos, encuentro la que me llenaba los taxis, la encuentro que se había ya bautizado como santera. Esa mujer parece que esos espíritus le avisaron yo no sé qué, hermanos. Y cuando esa señora bebe y sube para arriba, era bien nice conmigo ella, y veo que esa señora bajó con esa actitud. Y cuando le digo yo al Señor, mire, ya yo tengo mucho tiempo aquí, yo soy la número 5, yo he visto que han pasado mucha gente. Esa señora bajó y me buscó con mis hijos y me llevó para allá. Me mencionó todos los cachitos que podía ella mencionar y dejó a mi amiga para última, pero ella no sabía que era amiga mía. Me llena a mí a mis hijos y mis hijos y yo bajamos. Yo solo sé que sentí un momento cuando algo me dijo a mí, ora, ora, y empieza a atar y a reprender, y empecé yo a atar y a reprender y a atar y a reprender. Mi amiga está con ella allá, yo estoy con mis hijos aquí, yo me puse a orar en el carro. Comenzó a nevar. Cuando comienza a nevar, mi amiga baja y me dice nerviosa, vámonos rápido de aquí, Arely, que ni te voy a decir lo que esa mujer dijo, pero vámonos rápidamente de aquí. Miren, hermanos, cuando yo voy en el camino con mis hijos y mi amiga en el carro, venía yo, porque el Señor nos guarda. Desde que tú eres su hijo, el Señor empieza a guardar de ti.
de toda amenaza. El Señor tiene ángeles alrededor de nosotros que nos guardan de todo lo que quiera llegar a nosotros por vía del enemigo que quiera venir a hacernos daño. Miren, mis hermanos, y veníamos ahí en una callecita que era una callecita para acá y la otra para acá. Y veo yo que a unos cuantos metros, nevando, el carro yo iba así para allá y había un carro que venía en este lado para acá. Y veo yo que este carro se cruza de frente a estrellarse conmigo al otro carril donde yo voy. Cuando yo veo eso, yo nada más dije, Dios mío. Y ese carro, cuando lo veo, empieza a venir para encima de mí haciendo zigzag y zigzag. Y mis hijos están así, paniqueados, y viene para encima de mí. Y yo así estoy frisada. Mire, ese hermano, usted sabe lo que es, el que ha vivido en este país sabe que nevando, una neblina de la que se pone rebalosa, ningún carro que venga para encima de usted, saciando en unos cuantos metros, no se va a ir derechito hasta el otro carril de nuevo, sino porque el Espíritu Santo tiene ángeles ahí que están haciendo eso. Ese carro, cuando ya estaba a punto de estrellarse con nosotros vimos cuando ese carro, los ángeles lo tomaron y lo pusieron en el otro carril y nos pasó derechito por su carril. Y cuando pasó por encima de mi carro, algo me dijo, mira para atrás. Y cuando yo miré, hermano, el carro empezó a hacer de nuevo así social. Y fue y se estrelló en una esquina allá. Empezó el Señor a enseñarme lo que era su poder, lo que era el poder de Él en cada uno de nosotros y de lo que era el cuidarnos a nosotros. Pues vino ese día, en abril, me bautizo, sigo yendo a mi iglesia. Me dice mi hija, mami, mi hija es estudiante de honor. Ella fue estudiante de honor de la universidad. Ella fue reconocida aquí por el Congreso como una de las 38 mejores estudiantes a nivel de New Jersey completo. Y estudiaba para abogado. Y me dice, mami, yo quiero que tú mami, me haga el favor, mami. Que tú, mira, ya son las 20. Me hagas el favor, mami, que nos vayamos para Tampa, Florida. Y nos fuimos. Le digo, vámonos. Y me fui para allá. Hermano, dormí yo sola en esa casa, eso fue lo grande. Pero llegué a una iglesia donde yo le había pedido al Señor, quiero una iglesia en santidad, porque ya el Señor me había hablado a mí por vía de la pastora Lilian Fernández en un sueño. Me había hablado a mí que quería que yo vistiera en santidad, por eso yo visto en santidad. Fui a la iglesia Mahanaim, ya voy a terminar. Ahí empezó el Señor a trabajar conmigo de lo que se llama sana doctrina. Y hasta que en junio o julio, algo así, del 2018, ese día empecé mi proceso, ya para terminar. Ese día, estando allá, ya había perdido mi casa, ya la había perdido, como quien dice, la había perdido, porque estaba ya en un link. Pero con eso que me daban aquí, yo me fui para allá y con eso pagaba la casa allá. Comenzó el enemigo a seguirme, el Señor permitiéndole que me quitara las cosas. Yo había sacado 3 carros. Un carro ya había sido pago y estaba aquí en New Jersey. El otro carro ya lo había terminado de pagar, nada más debía 1,000 y pico de pesos de late fee y me lo quitaron. Me fueron una reposición el carro, me quitaron ese carro y el de mi hija también me lo quitaron. O sea, en 2 meses perdí 2 carros. Y el tercero que contaba que estaba aquí en New Jersey se lo robaron. Y esta es la hora que todavía no sabemos dónde está. Pues sucede que empezó ahí ya en Florida, empecé a casi pasar hambre, pero siempre el Señor provee. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ustedes saben una cosa, que no me quejé nunca, hermano. A veces no tenía yo ni con qué comer allá en Tampa, Florida. No tenía, hermano, con qué comer. Yo vivía con mi hermano allá y mi hermano me decía, Arely, pero no tenemos nada. Y yo veía que yo iba a la iglesia y venía una hermana y me decía, venga, hermana. Y yo iba. Y cuando venía me decía, mire, el Señor me dijo que me puso en mi corazón que le diera esto a usted. Y yo le decía, no, yo no puedo coger eso, hermana. Cójalo, que si no el Señor no me va a bendecir. Y él me dijo que se lo pusiera en la mano. Y iba yo y cuando veía era un chequecito y me daba para comprar arroz.
Mira, hermano, perdí todo. Pero en julio era un hambre terrible. En julio ya yo dije, Dios mío, esto es terrible. Me mantuve fiel. Y si nada más había para comer espagueti comía con gusto. Con gusto me lo comía, porque ese es el problema, que queremos pasar el proceso, pero queremos que el Señor nos tire el codorniz. Y no es codorniz, es maná. Y yo me comía mi maná todos los días. Yo nunca le... Mi Señor me ama por eso, porque yo no pedí al Señor, no. Yo le decía, Señor, mientras tú me des un techo donde yo dormir y un poquito de comida, no importa lo que tú me quieras dar para mí, mi hermano, con eso yo soy suficiente. Yo no quiero más. Un día yo no tenía nada y el pastor de mi iglesia hizo una dinámica conmigo y 3 más y me dejaron a mí de última, pasándonos unas copas, uno con otro. Y cuando me dieron el último chin a mí, lo que había un chin para mí de agua. Y el pastor me miró y me dijo, dice el Señor, que con lo poquito que tú tienes allí en tu casa, con eso es suficiente para ti. Y caí yo en bendición. Y dijo, gracias, Señor. Gracias, porque no tenía casi nada. Pero tú dices que eso es suficiente para mí. Y con eso yo voy a sobrevivir, Padre. En esa iglesia Mahanaim, ahí fue bendecida, que todavía no entiendo, todavía hasta la altura que no entiendo qué pasó. Estábamos en una campaña, una campaña de damas en mi iglesia de 3 días. Y estaba bien preocupada por mis hijos aquí y no me había concentrado bien en la cosa, estaba así bien preocupada y de repente el domingo era el último día ya de nosotros que entregamos la campaña y de repente el pastor estaba predicando y yo sentí, hermano, ese día cuando el pastor comenzó a decir del pueblo de Israel que se cansaban de decirle y de decirle de que se arrepintieran, de que no fueran idólatras. Y de repente el pastor lee, si no más recuerdo, el libro de Ezequiel 26, si no me recuerdo, que Dios le dice a Ezequiel, dile que ya no ayunen más por mí, dile que ya no oren por nada, que no, ya no oren, que ya no ayunen, que ya no me clamen, que no voy a oír su clamor, no voy a oír su ayuno, no voy a oír nada, ya no voy a oír al pueblo. Y sentí esa fuerza que me tiró al piso, hermano, esa fuerza, pero una cosa que fue así al piso que me tiré. Pero ¿sabes qué? Que en medio de yo estar tirada ahí en ese piso, hermano, yo decía al Señor, yo le oraba al Señor, y yo decía, yo no merezco lo que, porque sentía que era algo sobrenatural. Yo sentía que lo que había pasado era algo sobrenatural y no me era algo tan que yo no podía ni explicar. Y yo decía, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Y cayó la bendición y el poder de Dios en ese templo. Que eso no es raro allá porque en Mahanaim, en todos los cultos allá hasta que no desciende el Espíritu Santo y se manifieste, Mahanaim está alabando y adorando al Señor. Entonces, ese día sentí eso y el Señor ese día hizo algo conmigo que todavía no sé lo que es. Pero sí sé, mi hermano, que regresé para acá, para New Jersey, porque me caí, me fracturé este dedo y esta mano me la rompí. Tuve que ir para acá porque no tenía dinero para yo estar allá. Vine para acá. Pero ¿saben para qué me trajo el Señor para acá? Que aquí voy a concluir. Me trajo para acá porque cuando llegué aquí, una amiga mía, que es impía, ya no le sirve a Cristo, y yo la amo a ella con el corazón y oro por ella, por su marido. Un día me dijo a mí, ya la casa, tenía 3 años que yo no pagaba los taxes de la casa, ya debía $30,000 me la iban a quitar, estaba para foreclosing ya. La casa ya es un foreclosing que me la iban a quitar, pero ¿sabes qué? Que vine para acá y ella, esa amiga mía, me dijo a mí, Arelis, pero ¿y por qué tú no te vas para tu casa? Porque tú dices que eres cristiana, entonces tú tienes miedo de ir para tu casa, dámelo a mí. Y eso me trabajó, Dios, no. Y aquí estoy, viviendo en la misma casa que el enemigo me sacó, pero ahora lo saco yo a él para afuera. Ahora aquí vive la presencia del Espíritu Santo. Ahora aquí hay el altar al Espíritu Santo. Ahora aquí hay paz del Espíritu Santo. Ahora en esta casa es de Jehová. Ahora no es del enemigo, porque ahora yo le sirvo al Señor. Y ahora está Dios conmigo aquí, cuidándome. Y me mudé para acá. Me mudé con mi hijo aquí. Y aquí viene este pequeñito testimonio allá, que con esto concluimos, donde tuve que poner el bill de la luz a nombre de mi hijo, pero necesitaba reparar la casa porque la había rentado y me la tenían dañada.
La amiga mía me había dicho que aplicara para bancarrota y apliqué para la bancarrota y me la aprobaron en una semana así. Y en una semana me dieron a pagar $800 mensual por 5 años. Y en 5 años ya la casa es de Dios. Esta es de Dios porque esta me la devolvió Dios a mí. Me empezó Dios a devolver lo que el enemigo me había quitado. Y él no terminó ahí. Está desbaratada la casa. Y el Señor, hay un programa aquí que para ayudarme a arreglarla, duré 2 meses sin gire, porque hasta el gire me lo dejó dañado la señora que vive aquí. Entonces, el Señor usó a esa señora, porque hasta las piedras Dios las pone a hablar. Me dijo, Arely, pero ¿y por qué tú no llamas de nuevo a ese programa? Y dijo, pues déjame llamar. Pero cuando llamo me dice, no, porque el bill de la luz tiene que estar a nombre tuyo. Digo, bueno, déjame ver si lo puedo poner a nombre mío. Pero ¿qué pasa, hermano? Eran $4,000 y pico que yo tenía una deuda de esta casa de luz. Y algo me dice a mí, llama. Y cuando llamo yo, y le digo, no, que yo quiero hacer un cambio de la luz de mi hijo para donde mí. Yo estoy pensando que me van a dar un acuerdo de pago. Y cuando me dice la señora, ya está todo el cambio hecho, ¿a dónde le mando el bill? Digo yo, oh, ok, mándemelo a mi email. Hermano, el Señor borró la deuda de $4,000 y pico. Y me vinieron aquí, aire nuevo, gire nuevo, nevera nueva, estufa nueva. Y vienen ahora a hacerme el techo de la casa. La gloria sea para el Señor. Mi alma alaba al que vive. O sea que el Señor me trajo aquí, me devolvió mi casa. Ahora, el Señor cuando yo partí de allá de Tampa para acá, me dijo, vete, te voy a dar instrucciones y direcciones. Solo tienes que obedecerme. Todavía el Señor no me ha dicho lo que Él va a hacer. Pero yo estoy segura que algo Jehová va a hacer con esta casa. Porque donde fue hábitat de demonios y de Satanás, Dios esta casa la va a usar para algo. ¿Para qué? No lo sé, porque no le dije. En esta casa era bien, aquí vivían gente que se escondían, que eran delincuentes. Cuando yo fui abajo del basement, había muchas cosas del enemigo puestas ahí. Que el Señor los reprenda. Y sé que esta casa el Señor me la devolvió. Y aquí estoy yo esperando las instrucciones de mi Señor. Yo les solto, mis hermanos, que ustedes en medio de su proceso lo vivan, que sean fieles a Dios, que no se preocupen, que el Señor te va a abastecer, te va a quitar la sed, te va a quitar el hambre, porque va a haber maná, va a haber esa agua, ese pozo, esa roca donde el Señor te va a decir, tócala, y tú la vas a tocar y va a brotar el agua y tú vas a beber de esa fuente que el Señor te va a dar para ese momento. El Señor en medio de ese desierto te va a dar tu maná y tú te lo vas a comer. Solo seré fiel. Cuando el Señor rompió mi yugo un día en la iglesia Mahanaim con una predicadora que fue allá, y el Señor me dijo ese día a mí por vía de esa predicadora, me dijo, mira que te he dado guerra, mujer, pero es que me has sido fiel. Y caí yo en bendición, porque que nunca me le quejé a Dios. Nunca me quedé sin carro y andaba sin carro en Tampa. Me montaba en mi guaguita. Pero déjeme decirle que yo estaba ya cansada de estar ahí. No cansada, pero ya con tanto calor. Y le dije un día al Señor allá en Tampa, Señor, pero dame algo que yo pueda, Señor. Que yo pueda comprarme aunque sea un carrito, Padre. ¿Y saben qué? Que me llama una amiga mía y me dice, Arely, hay un trabajo para Texas. Y digo, sí, ¿qué trabajo? Oh, tal y tal, tal. Aplica, y a ella no la han llamado todavía y a mí me llamaron a los 2 días y me manda el Señor en diciembre de 2018 para allá, para Texas, a trabajar. Y en ese trabajo me gané, yo dije, Señor, nada más dame para un carrito y para pagar mis deudas. Y me llevó el Señor a ese lugar, pagué mis deudas y me dio para comprar mi carrito que lo tengo ahora. La gloria sea para el Señor. O sea, me dio exactamente lo que yo le pedí. Él no quiere darme más porque él sabe que todavía soy media, que con la ropa, que esto. Usted sabe cómo somos uno a veces, que quiero ir bonita para la iglesia, para el Señor, que quiero estar presentable, que quiero ponerme ropa larga de sana doctrina. Y el Señor sabe esas cosas todavía y Él está trabajando ahí conmigo esas cosas. Pero yo estoy aquí esperando su dirección y su respuesta, porque yo no camino sin, yo digo como dijo el pueblo del Señor, si tu presencia no va, dijo Josué, yo no voy para ningún lado, aquí yo me quedo. Y yo estoy aquí esperando la dirección de Él.
Te doy las gracias por haber estado aquí, por haber escuchado mi testimonio. Sigan en el Señor. Si alguien oyó este testimonio, déjate guiar por el Señor. El Señor, eres el único que tiene derecho. Yo llegué a mi iglesia, yo todavía me ponía pantalones. Nadie en esa iglesia más ahí me dijo a mí no se ponga pantalones. Yo misma, trabajando el Señor conmigo, me fue quitando ponerme pantalones. Hasta que me dijo, no quiero pantalones. Y no puedo ponerme pantalones, señores. No puedo. No es que eso va a salvar a uno, pero eso es sana doctrina, eso es santidad. Entonces, guárdense para el Señor, obedézcanlo, sénle fiel y busquen la presencia de Dios, porque buscando la presencia del Señor es que cada uno de nosotros vamos a recibir de Él lo que necesitamos nosotros para seguir caminando. Él es el que va a rebosar nuestra copa, pero no va a rebosar una copa que tú no se la pongas. Tú tienes que poner esa copa ahí y decirle, Señor, mira, llénamela. Ahora, si tú no le dices a Él que te llene, Él no te la va a llenar. Tú tienes que tener esa relación, esa comunión con Él para que tú, esa copa, el Señor te la llene. ¿Y de qué tiene que llenarte esa copa? Por medio de que tú vas a buscar al Señor por medio de la oración y le vas a pedir que esa copa te la llene de paz, de paciencia, misericordia, bondad. Eso nos va a evitar a nosotros aprender a nosotros a someternos, a mantenernos fieles al Señor, a no murmurar, a no tener, como dice por ahí un evangelista que me encanta oírlo cuando dice, yo tenía todos los ministerios de Satanás, yo era mentiroso, hablador, ladrón, qué sé yo, cuándo. Entonces, esa presencia de Dios en nuestras vidas, ese Espíritu Santo y esa copa rebosada es la que nos va a ayudar a caminar a nosotros y mantenernos ahí fieles con Él. O sea que busquen al Señor y ámenlo, porque Dios es bueno, bueno, bueno. Yo lo amo, mi Dios. Yo lo amo. Gracias, Frankie, por haberme dado la oportunidad. Y nada, estamos aquí abiertos a los que quieran preguntarme cualquier cosa.